Buenos días a todos. Bienvenidos a Hola Cast Español. Soy Pedro y hoy estamos aquí para hablar de algo muy importante para todos nosotros: la energía por la mañana. Hola a todos, soy Verónica y me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy. La energía por la mañana. Ese tema me toca mucho porque yo soy una persona que se despierta muy lenta. No soy de las personas que saltan de la cama con mucha energía. Para nada. Jaja, sí. Yo entiendo eso perfectamente. Yo también a veces me despierto y pienso, necesito 5 minutos más. Solo 5 minutos. Y luego esos 5 minutos se convierten en 20. ¿Les pasa eso a ustedes también? Déjennos un comentario abajo si son de las personas que necesitan más tiempo para despertar bien. Sí, eso me pasa todo el tiempo. Esta mañana, por ejemplo, sonó mi alarma a las 6:30 y yo apagué la alarma y me quedé en la cama otros 10 minutos, solo mirando el techo, sin querer levantarme todavía. Jaja, mirando el techo. Sí, eso es muy típico. Yo también hago eso. Pero luego cuando me levanto y voy a la cocina a prepararme el café, me empieza a despertar el cerebro poco a poco. Ah, el café. Sí, para mí el café es absolutamente necesario por la mañana. Sin café no funciono bien. Es como si mi cuerpo necesitara ese momento para activarse. ¿Y tú, Pedro? ¿Cuántos cafés tomas por la mañana normalmente? Generalmente tomo 2 cafés. El primero lo tomo en casa, tranquilo, mientras desayuno. Y el segundo lo tomo un poco más tarde, cuando ya estoy en el trabajo. Ese segundo café me ayuda a concentrarme bien y a tener energía para empezar a trabajar con ganas. 2 cafés. Bien. Yo tomo solo uno, pero es un café grande y con leche. Me gusta sentarme un momento en la cocina, sin prisa, y tomar ese café despacio. Para mí ese momento es importante porque me ayuda a organizarme mentalmente antes de empezar el día. Eso es muy interesante, Verónica. Ese momento tranquilo por la mañana es muy valioso. Muchas personas no tienen ese tiempo tranquilo porque tienen que salir rápido para el trabajo o llevar a los niños a la escuela. ¿Cómo manejan ustedes esos momentos ajetreados por la mañana? Cuéntenos en los comentarios. Sí, y además de ese momento tranquilo, yo intento también comer algo por la mañana, porque si no desayuno bien, a las 10 de la mañana ya me siento sin energía. Me baja mucho el ánimo y me cuesta concentrarme. Totalmente de acuerdo. El desayuno es muy importante para la energía. Yo desayuno siempre. Generalmente como tostadas con algo encima, o huevos, o fruta. Algo que me dé energía para las primeras horas del día. Si no desayuno, me pongo de mal humor muy rápido. Y eso no es bueno para nadie. Jaja, sí, yo también me pongo de mal humor si no como nada por la mañana. Mi familia ya sabe que no hay que hablarme mucho antes de que tome mi café y coma algo. Primero el café, luego el desayuno. Y después de eso ya soy una persona normal. Jaja, eso es muy honesto, Verónica. Creo que muchas personas se sienten igual. A veces necesitamos ese tiempo para despertar de verdad antes de poder hablar bien con los demás. Y no hay nada malo en eso. Cada persona es diferente. Exacto. Hay personas que se despiertan llenas de energía desde el primer momento. Ya conocen a esas personas, ¿verdad? Son las que se levantan cantando, con mucha alegría, listas para empezar el día. Yo admiro eso, pero no soy así. Jaja, yo tampoco soy así. Aunque tengo un amigo que es exactamente así. Se llama Marcos. Y ese hombre se despierta a las 5 de la mañana con una sonrisa enorme. Dice que las mañanas son su momento favorito del día. Yo no entiendo cómo puede ser así, pero lo respeto. Bueno, cada persona tiene su propio ritmo. Hay personas que son más activas por la mañana y hay personas que tienen más energía por la tarde o por la noche. Los científicos los llaman alondras y búhos. Las alondras son las personas madrugadoras y los búhos son los que prefieren la noche. Exacto. Y yo creo que soy un búho. Por las noches me quedo despierto hasta tarde sin problemas. Pero por la mañana, al principio, me cuesta un poco arrancar. Aunque cuando ya estoy despierto del todo, tengo mucha energía durante el día. Yo también soy un poco búho, creo, aunque intento dormir bien por las noches para tener buena energía por la mañana. Porque si duermo poco, al día siguiente me siento muy cansada y sin ganas de hacer nada.
El sueño es fundamental. Sí, el sueño es muy importante para tener buena energía. Cuando dormimos bien, el cuerpo descansa, el cerebro descansa, y al despertar nos sentimos mucho mejor. ¿Cuántas horas duermen ustedes normalmente? Yo intento dormir entre 7 y 8 horas, aunque no siempre lo consigo. Yo también intento dormir 8 horas, pero a veces me acuesto tarde por ver una serie o por leer, y entonces al día siguiente me arrepiento porque estoy muy cansada. ¿Les pasa eso a ustedes? Cuéntenos. Nos encanta leer sus comentarios. Jaja, sí, la trampa de la serie de televisión por la noche. Solo un episodio más, y de repente son las 2 de la mañana. Eso me ha pasado muchas veces. Y al día siguiente, claro, la energía por la mañana es muy baja. Totalmente. Bueno, aparte del café y el desayuno, ¿haces algo más para tener energía por la mañana, Pedro? ¿Alguna rutina especial? Sí, intento hacer algo de ejercicio por la mañana, aunque no todos los días. A veces salgo a caminar un poco antes de desayunar. Solo 15 o 20 minutos, pero eso me ayuda mucho a activar el cuerpo y a sentirme más despierto. El aire fresco por la mañana es muy bueno. Eso suena muy bien. Yo a veces hago estiramientos en casa por la mañana. Solo unos minutos, pero me ayuda a mover el cuerpo después de toda la noche sin moverme. Me siento mejor después de hacerlo. Sí, los estiramientos son muy buenos también. Y otra cosa que me ayuda es no mirar el teléfono en los primeros minutos después de despertarme. Eso me recomendó un amigo hace tiempo, y la verdad es que funciona bien. Si lo primero que haces por la mañana es revisar el teléfono, empiezas el día con mucho estímulo mental, y eso a veces puede generar estrés. Sí, eso es verdad. Yo también intento no mirar las redes sociales lo primero por la mañana, aunque a veces no lo consigo. El teléfono está ahí, en la mesilla, y es muy tentador mirarlo. Pero cuando logro no mirarlo hasta después de desayunar, me siento más tranquila durante el día. Exacto. Es un hábito difícil de cambiar, pero vale la pena intentarlo. Y hablando de hábitos, otra cosa que me ayuda es abrir las ventanas por la mañana, para que entre la luz natural. La luz del sol le dice al cuerpo que es de día y que es hora de estar activo. Es algo muy sencillo, pero efectivo. Sí, la luz natural es muy importante. Yo también abro las cortinas lo primero cuando me levanto, especialmente en invierno. Cuando amanece tarde, eso me ayuda a sentir que el día ha empezado de verdad. Bueno, y también hay que decir que no todos los días son iguales. Hay mañanas en que uno se levanta con mucha energía y ganas de hacer cosas. Y hay otras mañanas en que uno se siente más cansado, más lento, sin muchas ganas. Y eso es normal. No hay que ser muy duro con uno mismo en esos días. Tienes toda la razón, Pedro. La energía varía de un día a otro. Depende de muchas cosas. De cuánto dormimos, de cómo nos sentimos emocionalmente, del tiempo que hace afuera, del estrés que tengamos. Todo eso influye en cómo nos sentimos por la mañana. Exactamente. Y a veces cuando uno tiene una mañana difícil, lo mejor es ir poco a poco. Sin prisa. Empezar despacio y dejar que el cuerpo y la mente se vayan despertando a su propio ritmo. No hay que forzar las cosas. Eso es muy sabio, Pedro. Ir a tu propio ritmo. Y también creo que es importante tener una mañana que te guste, que sea tuya. No tiene que ser igual que la mañana de otra persona. Cada quien encuentra lo que funciona para él. Completamente de acuerdo. Algunos prefieren levantarse temprano, hacer ejercicio, meditar. Otros prefieren levantarse un poco más tarde y tener una mañana más tranquila. Lo importante es encontrar lo que funciona para ti y respetar tu propio cuerpo. Y ahora queremos preguntarles a ustedes, los oyentes de Hola Cast Español, ¿cómo son sus mañanas? ¿Se despiertan con mucha energía o necesitan tiempo para arrancar? ¿Toman café? ¿Hacen ejercicio? ¿Tienen alguna rutina especial? Cuéntenos en los comentarios. Nos encanta saber cómo son sus días. Sí, de verdad, nos gusta mucho leer sus comentarios y conocer sus experiencias. Cada cultura tiene sus propias costumbres por la mañana, y eso es muy interesante. ¿Cómo empiezan el día en su país, en su ciudad, en su familia? Exacto, porque en algunos países la mañana es muy tranquila y silenciosa, y en otros hay mucho movimiento desde muy temprano.
En algunos lugares la gente desayuna fuerte y en otros toman solo un café rápido antes de salir. Todo es diferente y todo es interesante. Sí, y esas diferencias culturales son parte de lo que hace que aprender español sea tan rico y tan interesante. Hay muchas formas de decir las cosas, muchas formas de vivir el día a día. Y en Holacast Español queremos que ustedes conozcan esa variedad. Exactamente. Y lo bueno de este canal es que pueden escuchar español natural, el español que se habla en el día a día, sin complicaciones. Así pueden ir mejorando su comprensión poco a poco, escuchando conversaciones reales sobre temas de la vida cotidiana. Así es. Y si quieren seguir practicando su español, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Cada semana traemos temas diferentes, siempre en español natural y fácil de entender. Y si tienen alguna sugerencia de tema que les gustaría que habláramos, déjenos un comentario también. Estamos siempre abiertos a sus ideas. Este canal existe gracias a ustedes y queremos que sea útil para su aprendizaje del español. Muy bien dicho. Verónica. Bueno, creo que por hoy hemos hablado suficiente sobre la energía por la mañana. Ha sido una conversación muy interesante y muy natural, exactamente como nos gusta en Holacast Español. Sí, ha sido muy bonito hablar de este tema. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algunas palabras y frases nuevas para hablar sobre sus propias mañanas. Recuerden practicar. Exacto. El español se aprende poco a poco, con paciencia y con práctica. Y nosotros estamos aquí para acompañarlos en ese camino. Muchas gracias por escucharnos hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Cuídense mucho y que tengan unas mañanas llenas de energía. Nos vemos en el próximo episodio de Holacast Español. Hasta pronto, amigos. ¡Que tengan un día maravilloso!